Punto de encuentro. Amigos de toda la provincia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido a este punto de encuentro, como todos los días miércoles. Un gusto tener esta oportunidad para, a través de la gente conocedora del tema, especialistas en la materia o en el tema planteado, les pueda dar respuesta a muchas interrogantes que tenemos todos, los ciudadanos de a pie, de lo que ocurre en este país. ¿Saben cuántas muertes van hasta ahorita, muertes violentas en Manabí? 45. Hay un promedio casi de una diaria. Y no pasa nada en Manabí. No se inaugura el gobernador. Guayas alza la mano o le arrancan la oreja a alguien y mandan 500 policías más. Los municipios reaccionan y mandan 500 policías más. En Manabí, ahora, esos policías, ¿de dónde salen? Obvio pues que salen de otras provincias, pues. ¿O no? Desmiéntame, señor gobernador, dígame que no es así. En Manabí la gente se sigue matando, hay sicariato, se sigue habiendo muertes violentas, pero en Manabí no pasa nada. Estamos ya en el segundo indignante lugar de provincia más violenta del Ecuador. Hasta hace pocas semanas estábamos en tercero o cuarto, ya subimos. Ascendimos gracias a su inacción, señor gobernador. Estamos ya en segundo puesto. Y como van las cosas, seguramente vamos a superarlos muy pronto al Guayas. Porque sencillo, en Manabí no hay gobierno de Lazo, aquí no hay gobierno de Lazo, aquí no hay autoridad que reclame por la provincia. Aquí hay gente que está dirigiendo entidades públicas con buenos cargos, con buenos sueldos. Pero aquí nadie reacciona ante esta provincia. Ni la dirigencia, ni la oposición, ni nadie. Manabí parece el paraíso. Parece el paraíso. ¿Qué tiene que pasarnos? ¿Una tragedia como la Gasca? ¿Qué tiene que pasarnos? ¿Que se muera la mitad del ganado de Manabí por sequía o por inundaciones? ¿Qué tiene que pasar? ¿Que maten, secuestren a alguien de la farándula o algún hijo de papito y de mamita para que entonces sí reaccionen? Hemos venido reclamando en este espacio y en todos los que yo participo, ¿dónde está la dirigencia? Porque a la gente del gobierno ya ni cómo decirle nada. ¿Pero dónde está la dirigencia de Manabí? ¿Dónde están nuestros asambleístas? El lunes vamos a tener aquí al prefecto, le vamos a preguntar dónde está su voz de alerta con esto. Es verdad, necesitamos plata, pero ¿y la seguridad? Los buenos o los honrados y los honestos salen de su oficina 5 o 6 de la tarde y tienen que cerrarse en su domicilio con cámaras de seguridad y con rejas para que los delincuentes salgan tranquilitos a operar. Pero ya no es necesario ni siquiera eso, no, perdón, no es suficiente eso, porque también en el día operan. Da un terror ir a un local comercial, da un terror ir a comer algo con la familia porque usted no sabe dónde va a llegar la ráfaga. Usted ya no sabe ni con quién está tratando. A buena hora, este 14 de febrero, el día lunes, se vieron que todo, al menos yo que salí del programa de aquí, vimos que con los compañeros de trabajo que la mayoría de los locales, sobre todo de comida, estaban llenos y bien por la reactivación económica. Qué bueno. El COVID sigue en descenso. Pero como escuchaba al presidente del Colegio de Médicos del Guayas, peligroso anunciar que estamos a punto de terminar esta pandemia, porque la gente pues baja la guardia, y lo que ocurre es que, como estamos a la puerta de un feriado como Carnaval, no queremos en 15 o 20 días después otra vez con hospitales llenos. En otras palabras, amigos televidentes, esta introducción lo que manda a decir es que la culpa es de nosotros. Nosotros los ciudadanos elegimos, nosotros los ciudadanos respaldamos y solapamos autoridades ineficaces y ineficientes. Y en el caso de la pandemia nosotros no nos cuidamos. He venido permanentemente pidiendo aquí que los barrios se organicen para detener a la delincuencia. No a meterle balas, ni a linchar, ni a tomar justicia por mano propia. Organizarse significa, por ejemplo, a poner cuotas y armar de cámaras todo el sector, de alarmas, de ser solidario entre los vecinos, de no ser indiferente que si le están robando a un vecino, comunicarle al otro y así hacer una cadena. Los delincuentes son también organizados, les cuento, por eso se les llama bandas organizadas. Ellos saben en qué sector o en qué casas están equipados y se van a las casas o a los barrios que no están equipados con seguridad. En fin, la otra vergüenza que pasa al país, pues lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana, 2 presidentes, una que se ha quedado a vivir ahí, ya creo que ha de tener hasta plantitas, ha de tener su jardincito ahí, ella lleva más de 5 días pernoctando ahí, la señora Almeida, y el otro presidente que también reclama por otra mayoría, y se hacen limpia, se reúnen en los parques,
Anoche hubo un allanamiento, pero por un caso anterior de algo que tiene que ver con informática. En la Asamblea las mayorías y minorías cambian de la noche a la mañana, pero cuando en el Consejo de Participación Ciudadana se dan esas mayorías, la Asamblea dice que eso es ilegal y inmoral, pero ellos sí pueden tener mayorías y minorías. Frente a un proceso electoral no se eligen a consejeros, la Corte cuestionada, la Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura también, es decir, que se ha deteriorado la institucionalidad en el país. Institucionalidad que debe estar basada y respaldada por la Constitución del 2008. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. ¿Está deteriorada la institucionalidad o es cuestión de personas? Para hablar de este tema nos acompaña el ex asambleísta constituyente, es decir, uno de los padres de esta Constitución, el abogado Félix Salcedo Almera, a quien le damos la bienvenida esta noche. Gracias por estar con nosotros. Félix, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Un placer compartir con usted, doctor Pita, este programa y con la colectividad de Puerto Viejo, Manabí y Ecuador y el mundo que se encuentra conectado a través de los medios en los actuales momentos. Usted ha sido candidato a alcalde, ha sido representante de la provincia, es decir, que usted es un líder de la provincia. Y antes de entrar a el deterioro institucional, me gustaría conocer cuál es su visión que tiene, algo conversábamos fuera de cámara, sobre la inseguridad que reina en el país, pero a nosotros nos interesa, obviamente, pues Manabí. ¿Cuál es su percepción, abogado? Hay aspectos que tiene que asumirlo por competencia el gobierno nacional y hay otros aspectos que tiene que asumirlo por responsabilidad los gobiernos locales. La competencia de la seguridad interna le corresponde al gobierno central. Pero adicionalmente a eso, usted y yo y toda la ciudadanía, aquí pagamos un impuesto por tasa de seguridad también. Y sin embargo, no se refleja en esa seguridad que cantonal o provincialmente se reclama. Entonces, es importante que gobierno central y autoridades locales le den atención a un problema que se ha presentado muy álgido y que usted, como introducción de este programa, lo ha reseñado. Manabí, segundo en el Ecuador en muertes violentas. Y hemos visto cómo los medios a nivel nacional todos los días nos dan las noticias de cómo se acaba con la vida de seres humanos, situación que hacía mucho rato en el Ecuador no se veía. Sí, y hay otra percepción también, abogado, que de alguna manera se quiere justificar, la muerte de estas personas diciendo que tienen antecedentes penales. Primero aclarar, pues en el país no hay pena de muerte, como para alegrarnos o decir las cosas están bien porque se están matando entre ellos. Porque en esta tandada de muertes también mueren gente inocente, pues. Esta es una percepción equivocada. Deje que se maten. Tienen antecedentes, porque si se sabe cuando usted matan a uno, lo primero que hace tenía antecedentes. Entonces, por algo lo mataron. ¿Hasta cuándo? Hasta que en esa ráfaga de metralla mueran niños ya muertos, jóvenes o gente inocente. Es que esa es la situación que parece que el ministerio correspondiente o del ramo que tiene que dar respuesta y que no es necesariamente el presidente de la República. Así es. Porque yo veo con mucha pena de que el presidente de la República sale como a responder esta y muchas inquietudes que tiene que responderla por mandato legal y constitucional quien le representa en esa cartera de Estado. Es la ministra de Gobierno. Que es el Ministerio de Gobierno y quien ejerce el Ministerio de Gobierno, que es la ministra. Pero cuando a la ministra se le pregunta y se le inquiere situaciones de esta naturaleza, responde cualquier cosa menos lo que la ciudadanía está esperando. En Guayaquil y en otras ciudades se está organizando la sociedad civil para reclamar que el gobierno central y que los gobiernos locales asuman esa responsabilidad. ¿Y acá en Puerto Viejo, hoy día he escuchado en los medios de comunicación, especialmente en la radio, de que para mañana se está convocando a la sociedad
a hacer una marcha por la paz, por la seguridad y por la tranquilidad. Pero es iniciativa ciudadana de la sociedad civil, no es iniciativa de quienes tienen la representación gubernamental y la obligación, ¿no? en la provincia o en el cantón a nivel de municipio, o la representación del Ministerio de Gobierno a través de la Intendencia y sus dependencias. Sí, lastimosamente es así, pero por eso decía yo, es hora de que la sociedad civil se organice y no como pendenciera, es decir, no como combatir a la delincuencia con actos violentos. Eso es una posición errada, equivocada. Justicia como mano propia termina siendo injusticia. Alguna vez escuchaba una parábola de un niño que le decía al papá, papá, ¿por qué no matamos a los delincuentes? Y el papá le responde, porque después de eso también nosotros seríamos delincuentes. Vamos a la pausa, amigos televidentes, y cuando regresemos entonces sí hablaremos de este tema, deterioro de la institucionalidad en el Ecuador, o si es que lo está estipulado en la Constitución del 2008, no se cumple o no fue lo suficiente. Nos acompaña Félix Alcíbar, quien es padre de esta Constitución porque él fue asambleísta constituyente. Regresamos enseguida. Punto de encuentro. Hoy en Punto de Encuentro, amigos televidentes, nos acompaña el abogado Félix Alcíbar Mera. Él fue asambleísta constituyente, es decir, padre de la Constitución del 2008 que se elaboró y constituyó en Montecristi y luego fue ratificada por el pueblo ecuatoriano. Desde el 2008 hasta acá ha habido una serie de cambios, me refiero a comportamiento social, pero lo cierto es que para el 2022 la institucionalidad como tal en el Ecuador está deteriorada. ¿Y por qué? Dos presidentes o dos vocales del Consejo de Participación Ciudadana que se pelean en la presidencia bochornosamente, o sea, nuestro representante, ya nos dirá nuestro invitado cuál era la esencia del Consejo de Participación Ciudadana, están peleándose el puesto. Creo que están unos sesionando en un parque, la otra señora se ha quedado pernoctando ahí en el Consejo. ¿Recuerdan ustedes que la Fiscalía allanó fiscalías, allanó la sala de la morgue, no me acuerdo el nombre técnico, en Manta? Es decir, las entidades que deben velar por nuestra seguridad jurídica son allanadas por la misma Fiscalía porque hay indicios de responsabilidad, indicios de sospechas. La Asamblea Nacional, con minorías y mayorías que amanecen todos los días, lo cual no debería sorprendernos porque ahí hay un eje político muy grande. El Consejo de la Judicatura, hasta hace poco hubo también una pelea sobre quién debería ser el presidente, están sin presidente titular. Las Cortes cuestionadas por algunos fallos. Ese es el acuerdo que tenemos, abogado. ¿Eso fue lo que ustedes plantearon? Definitivamente que no. Si analizamos cómo se define en la Constitución al Ecuador, y partamos de ahí, como un Estado constitucional de derechos Así es. y de justicia, lo que más queremos los ciudadanos común y corriente es que ese Estado constitucional y de derechos se vea reflejado en la práctica. Sobre todo en los poderes del Estado. 82 de la Constitución determina lo que es la seguridad jurídica. Pero desgraciadamente esta seguridad jurídica se ve deteriorada por intereses no necesariamente jurídicos, sino más de grupos y políticos, y últimamente más vergonzoso, por ejemplo, y quiero referirme primero al Consejo de la Judicatura. ¿Cómo puede ser que lo que yo denomino a los constitucionalistas de pantalla, que los medios de comunicación lo entrevistan casi todos los días, como que si en el país no hay gente que conozca más de derecho constitucional en el Ecuador, aplaudían y celebraban el hecho de que el transitorio nombraba a una presidenta y nombraba a un alterno, y allí usted, ni yo, ni el país, escuchó que dijeron
que el alterno no cumplía los requisitos. El transitorio del Consejo de Participación de Ciudadana. Trujillo. Claro, a ver, y ahí yo sé dónde va usted, y tenía Sí. mi duda de si lo iba a hacer esta noche. ¿Cómo es posible? Dicen que el presidente debe ser De la Corte de la Nacional Corte de de Justicia. Justicia. Pero el alterno no es de allá, es decir, nunca lo iba a representar. Es decir, si ese es el condicionamiento legal para poder acceder a ese puesto, ¿por qué pusieron a un alterno que no iba a haber requisitos? Exactamente. Entonces, allí el poder mediático, que es otro de los que está atrás de esta desinstitucionalización del Ecuador, debe de entender de que no se puede jugar con eso que se llama seguridad jurídica. Y que si en ese entonces no había para nombrar al suplente del Consejo Nacional de la Judicatura, conforme lo dispone la Constitución, lo lógico era que el transitorio pidiera a la Corte Nacional de Justicia que enviara una terna para nombrar al Lo alterno. lógico y lo racional y lo legal, así debe haber sido. Eso debió haber sido, pero no lo hicieron. Lo nombraron y se avaló y se aplaudió y se dijo qué lindo el transitorio está cambiando y ordenando esto. Y resulta que hoy, que por circunstancias de la vida, la presidenta renuncia, resulta que su alterno No la puede alternar. no puede reemplazarla porque no es alterno de ella, porque no provino de la Corte Nacional de Justicia. Discúlpeme, eso no queda en estos momentos para los colegas magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Claro, como para entenderlo así muy callejeramente. Es decir, sale un carro con el chofer y el chofer suplente, o el chofer alterno. En el camino se enferma el chofer, tiene que ir al alterno, porque el alterno no sabe manejar. Por eso lo nombró chofer alterno. Así es. Algo así, o sea, se nombró un alterno de la expresidenta, pero este nunca la iba a poder reemplazar porque simplemente su génesis no estaba de acuerdo a la ley. Yo no conozco al señor Román, no tengo... Yo tengo entendido que es un no sé abogado quién- muy prestigioso de No Inquito, sé ¿no, quién doctor sea, Román? Sí. no lo conozco. El papá fue profesor mío de Derecho Pero en lo poco que tengo de conocimiento del derecho, digo, señor, si usted es alterno mío y yo por cualquier circunstancia tengo que salir, usted tiene que reemplazarme, pues, temporal o definitivo. Nunca lo reemplazó temporalmente. Creo que nunca lo reemplazó. Porque si lo reemplazó alguna vez, no es válido todo lo que ya tiene toque. ganado el derecho. Así es, correcto. Entonces, desde ese punto de vista, allí ya se va perdiendo la institucionalidad del país. Ya, a ver, institucionalidad. Y si ese es el organismo que administra, que controla, que vigila a nuestros jueces, ¿cómo está el vigilado y el controlado? Imagínese usted. Y quiero retrotraerme un poquito más, que también cuestioné yo públicamente a través de mis comentarios en redes. Yo digo, ¿cómo es que la presidenta de la Corte Nacional del Consejo de la Judicatura cuestiona un dictamen o un fallo del máximo Tribunal Constitucional y dice, es que yo no estoy de acuerdo? Oiga, entonces usted y yo, que somos abogados, Así es. si es que no estamos de acuerdo con lo que un juez, un tribunal o la Corte Constitucional o quienes administran justicia dictaminan, no estamos de acuerdo y no nos parece, cuelgo mi título y ya no voy a ser abogado. Claro. No, pues, hay que tener... A ver, hay acudo que a las, tener si no estoy de acuerdo coherencia. con el fallo como abogado, acudo a las instancias que la ley me permite, Así- y si llego hasta el final, perdí, pues. Así es. Si la Corte Constitucional, equivocada o acertadamente, le dijo, esto es lo que se tiene que hacer y ustedes no lo hicieron bien, corríjanlo, entonces corríjanlo, pues. Pero es la Corte Constitucional, mal o bien. Así es. Y esa Corte Constitucional fue nombrada cuando ella también fue nombrada Claro. por el mismo Así- organismo así que es. fue nombrado ella. Así es. Entonces, Como no que- nos como que tiremos, decimos no en nos Mana- rasguemos como que las decimos en vestiduras Manaví. en estos ¿Cómo que momentos. decimos en Manaví? La vaca se olvida cuando fue chivato, ¿cómo es? Así ¿Ah? es. ¿Ya? Mire usted ha tocado una entidad y va ya raspando a otra. Y de ahí nace un sinnúmero de cosas, ¿no? Fallos que sorprenden a la ciudadanía,
gente que queda libre y nos asombramos y nos asustamos. Y ahí sí me gustaría tratar este tema para terminar en esta parte de Consejo de la Judicatura y Cortes, ¿no? Hay fallos que horrorizan a la ciudadanía, es decir, cogieron le voy a poner un caso concreto, ¿no? Cogieron unas personas con billetes adulterados o falsificados, creo que en Loja y otra parte, no recuerdo en qué ciudad, ¿no es cierto? Y quedaron libres. A ver, no exactamente quedan libres, quedan bajo otras medidas que la ley prevé. Entonces me decía alguna gente, me decía, doctor... Y con una pena de menos de 2 años. Sí, me decían, doctor, ¿cómo es posible eso? Pero es que eso está en la ley, pues. Eso está en la ley. O sea, lo vemos horroroso porque no somos nosotros, pero si fuéramos nosotros los que inocentemente somos cogidos o involucrados en un caso, vamos también a acudir a esa instancia. Pero ahí no estamos siendo crueles con jueces y los medios y los opinólogos de pantalla, como le dice usted, dan un mensaje equivocado a la ciudadanía, que son los jueces los que están errando cuando el juez actúa en base a las herramientas o piezas procesales. Y desmiéntame, usted ejerce la profesión. No, definitivamente. Mire, yo he estado y estoy en el libre ejercicio de la profesión y yo siempre he dicho de que hay que ser muy respetuoso de las decisiones que adopta el juez, aunque ésta sea equivocada. Y usted tiene las instancias para apelar, para casar o para presentar acciones extraordinarias de protección en el caso que hoy la Corte Constitucional es una lotería que usted se saque si la Corte Constitucional concede una acción extraordinaria de protección y revoca una sentencia y declara la nulidad de una sentencia, pero esa es la institucionalidad que tenemos. O sea, esa es la cancha que tenemos para jugar. Y ¿sí? está marcada. Está marcada, ¿no? Y está marcada y allí tenemos que jugar y allí jugamos todos. Ya, pero ahí está el problema, ya que lo comparamos con el fútbol. El problema es que a veces el juego es injusto. O cancha inclinada, o jueces en contra, o los del VAR están borrachos y dan una visión distinta. Esa es la parte que hay que combatir. Sí, pero es que ahí es donde viene la gran diferencia entre el derecho y la justicia. No Así es lo mismo el derecho y la justicia. Correcto, ¿no? La justicia pueda que el derecho es legal pero no es justo. no lo castigue de manera justa, pero ese es el derecho, no necesariamente es la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, en el momento en que nosotros iniciamos a estudiar derecho, ¿no? Nos hacen estudiar la ciencia jurídica y establecer claramente lo que es el derecho y lo que es la justicia. Lo legal no siempre es lo justo. Así es. Y culmino esta parte con un anécdota que tuve cuando yo estudiaba en la Universidad Central. Tenía al doctor Jorge Andrade, un penalista, no sé si todavía viva, porque ya era de bastante edad cuando me dio clase a mí, estoy hablando de hace unos 40, 30 años atrás, perdón. Que incluso los otros profesores, entre ellos el doctor Borja, le decían maestro. Imagínense el nivel de profesor que era. Y yo creo que vi un examen, disculpe si está hablando algo personal, y cuando entregué los exámenes me pone 10, pero con una nota abajo en rojo que decía, pero en la práctica nunca lo hago porque perderá el juicio. El mensaje era claro, lo legal no siempre es lo justo. Vamos a la pausa, amigos televidentes, y cuando regresemos con nuestro invitado hablaremos puntualmente sobre el Consejo de Control Ciudadano. ¿Qué pasa con esta entidad? ¿Cuál era su esencia? ¿A qué apuntaba? ¿Qué era lo que se buscaba con crear un quinto poder, como se lo llamó en un inicio? Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Punto de encuentro. Amigos televidentes, ya hace varios días, el Consejo de Participación Ciudadana abochorna a los ecuatorianos, nos avergüenza a los ecuatorianos por una pugna por la presidencia. Una presidencia que inicialmente por cuestiones informáticas suspendía sesiones, donde se iba a tomar decisiones en torno a designaciones. Hay más de 11 autoridades en el país que están encargadas, entre ellos Contralor, Defensoría Pública, vocales del Consejo Electoral, a veces superintendencias, porque este Consejo de Participación Ciudadana, que por mandato legal tiene que designar o elaborar los procesos para su designación, no lo hace.
Entonces se crea otra mayoría, son 7, 3 en un lado, 4 en otro lado, los otros 4 se reúnen, destituyen a los anteriores, se nombran ellos. Viene la anterior, se toma la presidencia, disculpe la sonrisa, pero se toma el edificio, porque la señora cree que el puesto es un escritorio. Debe ser estratégico, supongo yo, ¿no? Y los otros dicen que pernoctan o se reúnen en los parques donde puedan. Pero ese era, mi querido Félix, nos acompaña hoy día Félix Alcíbar, asambleísta constituyente que dieron vida a ese quinto poder. Esa era la filosofía, esa era la esencia, porque cuando se lo promocionó el Consejo de Participación Ciudadana decía, es la posibilidad para que la ciudadanía ponga sus reclamos, para que estos procesos de elección ya no se la haga en la asamblea, donde hay mucho nivel político, hay cuestionamientos políticos y amarres, y se lo lleva a este consejo, que inicialmente no eran designados así, luego hay una reforma, por voto popular, la gente decidió que se lo haga mediante elección popular, aunque era jalado los cabellos pensar que cualquier candidato tenía que estar respaldado por alguien, pero bueno, se lo hizo mediante voto popular. Vanos elegidos por el pueblo y desde el comienzo tuvieron problemas, ¿no? Uno que se declaró con discapacidad, otro que fue destituido, en fin. Pero esa era la esencia, es lo que me he venido preguntando todos estos días del Consejo de Participación Ciudadana. Una de las funciones principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era que la designación de los órganos del control del Estado no lo haga la Asamblea Nacional, sino que resulte de un concurso de méritos y oposición, y para eso se debía crear un organismo que preparara los concursos para que el ciudadano pueda intervenir y participar. Eso era lo principal. El otro aspecto era garantizar la participación ciudadana en todos estos procesos, entre ellos la veeduría de que estos procesos sean totalmente transparentes. Y la otra era el control social que debería ejercer sobre las instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado. Posteriormente, se cuestionó a esta función del Estado, no poder del Estado, a esta función del Estado. Antes eran los poderes del Estado. Antes eran poderes, hoy son funciones del Estado. Correcto. Se cuestionó esta función del Estado y se dijo que su integración estaba hecha al corte y confección del presidente de la República. De Correa en ese entonces. Y ¿Se le designaba cómo en ese entonces? Exacto. ¿Cómo se le designaba en ese entonces? Me parece que era por ternas de determinadas instituciones. Y se inventaron un transitorio que lo aprobó una consulta popular para cambiar la forma de elegir. Y designar a estos funcionarios. Y designar a estos funcionarios. Mediante voto popular. Y que sean más democráticos y que sea la ciudadanía la que los escoja y lo elija mediante voto popular. Así se hizo, quedaron 5, quedó un sacerdote pasivo de presidente. ¿Y cómo salió este sacerdote pasivo del Consejo de Participación? A piedras y perseguido por la comunidad. Pero por juicio político de la Asamblea Nacional. Y la ponderación. Y luego de eso le subrogó uno que resultó tener casi el 80% de discapacidad, pero escuchaba muy bien todo. Y era campeón de taekwondo, de algo así, ¿no? Exactamente. Y también se lo destituyó por juicio político. Pero resulta que ahora vienen y 4 consejeros, sin que se siga ese procedimiento, destituyen a una presidenta y aupan a otro presidente. ¿Y qué pasó ahí con el juicio político? Pregunto yo. Pero la destitución por juicio político anterior también fue cuestionada por algunos sectores. Porque, a ver, en terminología y en doctrina internacional hay la ponderación de poderes, ¿no es cierto? ¿Quién controla a quién?
Porque si el Consejo de Participación Ciudadana está sometido a juicios políticos, el legislativo va a seguir cambiando cuando le dé la gana. Sí, pero es un organismo que para que su cargo lo pierda el titular, tiene que pasar por el juicio político y eso volvemos a lo que iniciamos este programa. Eso es la seguridad jurídica, pues. ¿Sí? Entonces, vacante el puesto luego del procedimiento seguido para su remoción, entonces le corresponde al organismo colegiado nombrar. Pregunto yo, ¿este procedimiento se ha dado? Y allí viene la pugna entonces entre dos consejeros de participación ciudadana que dicen tener la razón. Y obviamente el legislativo, bueno, le dan carne al tigre y el legislativo viene y un grupo del legislativo dice juicio político para los cuatro consejeros. Ya dijeron para los 7 ya. Y hoy dijeron para los 7. Mi criterio, desde el punto de vista del derecho, deben de ir los 7 a juicio político. Y a lo mejor deben ser censurados los 7 y que se vayan los 7 a su casa. Yo coincido con usted en esa parte. Y que los alternos asuman y le den respuesta al país de lo que el país quiere. Que sean los concursos para nombrar contralor, para nombrar procurador, para nombrar defensor del pueblo, para nombrar superintendentes, etcétera, etcétera. Yo coincido con usted, creo que deben ser los 7 y deberán hacerlo por cuenta propia, para que demostrar que no tienen intereses políticos ni nada que ver, ni personales. El asunto, mi querido abogado, es que en la asamblea, cuando se llama juicio político, a estos señores, hasta hace poco 4, ahora 7, también se definen por afinidad y por intereses políticos. Así es, por eso es juicio político. Sí, por eso es juicio político. El problema es que en el país aún no se han definido los delitos políticos. Si alguien me dice que en el Código Penal dice estos son delitos políticos, sí, pero no están definidos. Yo ahí es donde digo que el asambleísta, y me pongo en ese plano porque yo también, aparte de constituyente, fui asambleísta. Así es, correcto. Debemos de tener la responsabilidad ética, moral, social, jurídica para el país, al margen de nuestra afinidad ideológica política. Hoy, señores asambleístas, si ustedes son responsables con el Ecuador, llamen a los 7 consejeros, sáquenlo mediante juicio político, posesionen a sus alternos y dice el dicho y el adagio popular, muerto el perro, se acabó la rabia. Terminada la rabia. Ahora, claro, el problema es que usted también ha sido asambleísta, ¿no es cierto? Y el problema, mi querido amigo, es que se debe respetar por fechas de entrega de juicios políticos. Y lo que vi hoy día en la prensa que decían que siquiera para darle paso al juicio político del Consejo de Participación Ciudadana, siquiera tocará unos 6 meses. Sí, esa es la regla general. Que los juicios políticos sean en función de lo que ha sido calificado por el CAL. De la cronología de fecha de entrega y calificación. De la cronología, pero eso también es lo que generalmente usted ve en determinadas providencias de los jueces. Claro, hay prioridades. Que van a dictar sentencias en función del cronograma que tienen, pero resulta que después usted ve de que hay sentencias de juicios que recién han llegado a su conocimiento y ya tienen resolución. Es que hay situaciones en que la sociedad reclama y el organismo político o de representación política tiene que darla de manera inmediata. Hoy la Asamblea tiene que dar una respuesta inmediata a ese problema para que no se ahonde esta situación y terminar con ese problema de carácter jurídico legal que tiene el Estado ecuatoriano.
A ver, amigos televidentes, para quedar algunas cosas claras, no es que es tan sencillo que se van 7, se quedan 7, o es presidente uno, presidente el otro. Es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene altísimas responsabilidades de designación de autoridades, como por ejemplo el Contralor, como por ejemplo el Defensor Público. Y en estos momentos también tiene que designar a los vocales que tienen que ingresar del Consejo Electoral. Estamos a un año de las elecciones, y si esto dura 6 meses para iniciar el juicio político, y el juicio político puede durar también otros 6 meses más, significa que nos coge el proceso electoral. Es decir, la prioridad que tiene esta entidad para designar autoridades debe invocar, como dice nuestro invitado, a los señores asambleístas a dar un proceso a la final extraordinario. No sé, la figura siempre hay. En todo procedimiento hay lo ordinario y lo extraordinario. En los que hemos medio estudiado derecho conocemos de las lógicas jurídicas también y de la importancia jurídica social de un hecho. Cuando, por ejemplo, un juez tiene que tomar decisión rápida y urgente de un caso que está generando conmoción pública. Señores, lo del Consejo de Participación Ciudadana no es solo la designación de un presidente o un vicepresidente, es garantizar el proceso eleccionario que se nos avecina también. Por eso la Asamblea debe tomar decisiones rápidas y urgentes. Hoy nos sí, y lo que más me preocupa es que hay un mutis, hay un silencio de quien representa a la función legislativa en el Ecuador. Sí, no, yo no lo he escuchado. No, más hablan las bancadas que ellos. No lo he escuchado. Y más habla el presidente de la Comisión de Fiscalización que la presidenta de la Asamblea. Y me parece que esta situación es de quien representa a la función legislativa, que debe poner también orden a su comisión para que dé respuesta a esta problemática. Más que a su comisión, a quienes ella preside. Hasta hace poco el informe de asistencia la ponía la presidenta, la señora Yori, como de las que más había faltado a las sesiones de la Asamblea, hasta hace algunas semanas atrás. No sé si alguien ya le ganó ese récord. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esta noche hablando con Félix Alcíbar, ex asambleísta constituyente, sobre el deterioro de la institucionalidad en el Ecuador. Regresamos enseguida. Punto de encuentro. Continuamos, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros y compartir este punto de encuentro. Nos acompaña esta noche el abogado Félix Alcíbar Mera. Él preside él fue asambleísta constituyente y hoy estamos hablando sobre el deterioro institucional de instituciones que hay en el país ante la realidad que hemos planteado. Tenemos los problemas ahí. Aprovechemos estos últimos minutos, abogado, para ver qué salida hay, porque lo más grave que puede pasar es que esto genere desequilibrio en la democracia y terminemos otra vez sacando presidentes, que ya se ha demostrado que eso no soluciona los problemas. Sacar al presidente, poner al vicepresidente, no ha solucionado los problemas, han ido empeorando, o se empeoran. Mire usted lo que está pasando en Perú. ¿Pero qué salida tenemos? A ver, ¿Hay que reformar la Constitución? No. O sea, puede darse un procedimiento. Mire, yo he escuchado a muchos, y nuevamente digo, a muchos constitucionalistas de pantalla, que muy suelto dicen que se puede reformar la institucionalidad del país. La institucionalidad del país no se la puede reformar por mandato constitucional, sino vía Asamblea Constituyente, porque así está dispuesto en la Constitución. Mucho se ha hablado de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana como función del Estado, y eso es parte de la estructura del Estado. Y si vamos a ese plano, entonces tiene que ser mediante una asamblea constituyente. Nos guste. O sea, no es solo mediante una consulta. No es solo mediante una consulta. La consulta es previa para llamar a la constituyente y que la constituyente haga las reformas que tenga que hacer y luego el pueblo la apruebe vía consulta nuevamente. Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. Eso es lo que está establecido. ¿Pero no hicieron unas reformas a la Constitución en el gobierno anterior? Sí. ¿Cómo le llamaron Pero por eso fue que se la cuestionó cuando se nombró a un transitorio. ¿No se hicieron enmiendas constitucionales? A una función transitoria del Estado, pues. A través simplemente de una enmienda constitucional, cuando se planteó
definitivamente reforma. ¿En los porque 14 años correístas no se hizo ninguna enmienda? se hicieron algunas enmiendas. ¿Y ahí cómo se funcionaron? Algunas que inclusive yo las cuestioné en materia laboral. Y ahí están los resultados, declaradas inconstitucionales. Y lo dije en un momento determinado, que eran inconstitucionales. Como por ejemplo, quitarle el derecho a la sindicalización al obrero del sector público. Y ahí está, la declararon inconstitucional. Entonces, hay cosas que usted puede tener capricho o intenciones de hacerla, pero definitivamente tiene que observar y verificar la ruta correcta, el procedimiento constitucional y legal para poderla hacer. Por eso decía yo, hoy, yo quisiera que los medios de comunicación nacional hagan una cadena nacional y la inviten a la presidenta de la Asamblea y le hagan la primera pregunta, si va a dar como prioridad el punto del juicio político a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Eso no depende del CAL? Para que se dé, eso depende de, sí, pero ¿quién preside el CAL? Ella, claro. Ella, pues. Bueno, habría que llamar entonces a todos los presidentes de bancada y que presida la entrevista o el pero panel ella ella, como presidente claro, tiene que dar una respuesta y de allí en adelante ya no respondería, pero ella tiene que dar una respuesta. Correcto. Entonces, en ese sentido tiene que darse. En lo otro, en el Consejo de la Judicatura, señores, por favor, pues, hay un alterno nombrado por el transitorio, posesionado por el transitorio. Permitan, pues, que mal o bien ese alterno sea quien reemplace, pues, al presidente, a la presidente del Consejo de la Judicatura para que no se afecte la institucionalidad del país. En ese sentido. Pero no un capricho del presidente de la Corte Nacional o de la Corte Nacional del Pleno de decir, es que recién me doy cuenta que el alterno de la presidenta no era representante de la Corte Nacional de Justicia. Señores, eso se llama inseguridad jurídica en el Estado. Y cuando un Estado está en inseguridad jurídica, deviene todo lo que hemos analizado y con lo que inclusive usted inició este programa. Claro, y esa inseguridad jurídica institucional que hay se traslada a la sociedad, se traslada a la comunidad y se genera inseguridad ciudadana, se genera inseguridad laboral, se genera inseguridad empresarial, se genera inseguridad para quien quiera invertir, porque son la gente que están arriba, ¿no? Son la gente que dominan la institucionalidad. Es decir, ¿cómo invierto en un país donde los jueces no me dan garantía laboral, por ejemplo? O las normas financieras no están claras porque hay un legislativo con un ejecutivo que se están peleando, mandan una ley financiera, la asamblea no la trata, pasa por mandato legal, y luego esa asamblea que no la trató en el tiempo que la ley manda, ahora la quiere derogar. ¿Y por qué no hicieron eso cuando tuvieron la oportunidad? ¿Estamos locos o qué? No sé, o sea, ¿sí me entienden? Me dan para que yo pruebe la comida, no la pruebo, paso la comida, y luego de que ya ahora sí tengo que comerla porque no la probé ni desaprobé, ahora sí la cuestiono. Disculpe que ponga esos ejemplos, pero así entendemos las cosas los que estamos afuera y decimos, a ver, como esto, ¿no? Lo que usted hablaba del Consejo de la Judicatura, nombran a una presidenta con un alterno que no la va a poder reemplazar nunca, nunca. Y cuando se da lo que debió haberse dado en cualquier momento, viene este problema. Pero toda esta inseguridad es producto de la política. No necesariamente es producto... Perdón, ¿de los políticos? No necesariamente es de la política ni de los determinados políticos. Es producto de que no se respeta esa institucionalidad y caemos en esos vacíos de los famosos transitorios. Entonces, allí vienen estos vacíos, porque, claro, porque el transitorio se lo nombró vía consulta popular y este transitorio hizo lo que quiso en el país y apoyado o aupado por determinada clase
o por determinados poderes en el Estado, en ese momento que les convenía, todo estaba bien y todo se aplaudía. Yo creo que el ciudadano, el profesional, el político, tiene que tener responsabilidad y ser coherente en las cosas que hace y dice en un momento determinado. Pero bueno, ¿usted no cree que todo es consecuencia de? Es decir, a ver, cuando Rafael Correa nace o aparece en el escenario político, decía, Correa es producto de una partidocracia que quebró la democracia, que abusó de la democracia, y entonces Correa ocupa ese nicho y aparece como el gran salvador, ¿no es cierto? Estos transitorios también no fue producto de 14, aunque quieren dejarlo Moreno como fuera de la línea, pero también era parte de ellos, de eso también, es decir, todo es consecuencia de, porque si las cosas funcionan bien, por muchos grupos políticos que hayan, no se generan transitorios. Es que muchas veces la participación ciudadana a través de la democracia directa que se llama, que son las famosas consultas populares o referéndum o cosas por el estilo, o como se la quiera plantear, la Corte Constitucional, que es el llamado a vigilar que se cumpla el orden constitucional, no lo hace. Y también ahí se quiebra la institucionalidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice, la Corte Constitucional resuelve blindar las resoluciones del transitorio. Oiga, o sea que en el Ecuador, ¿qué? Hay ciudadanos con aureolas claro, es que y que no responden de nada. Eso es grave, porque un presidente que tenga de su lado la Corte Constitucional también puede blindar sus decisiones. Pero las cosas en derecho se deshacen como se hacen, pues. Eso a mí, desde mi punto de vista, y como abogado lo dije siempre, me pareció que fue una exageración de la Corte Constitucional, sí, porque la Corte Constitucional no puede blindar resoluciones de organismos que están sujetos al control institucional del Estado. ¿Cuál es el axioma jurídico internacional? Toda decisión judicial es apelable. Así es. Si no es aquí, en tribunales internacionales. Inclusive en los tribunales internacionales. Así es, por eso. Porque siempre hay uno que pierde y uno que gana, y ese que pierde tiene derecho a apelar a no estar de acuerdo con lo que algún tribunal decide. Si esto se blindó, bueno, la forma que se blindó hay que desblindarlo si es necesario. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, el tiempo es un poco corto para hablar de este tema. No es la hora de buscar culpables, pero sí de asumir responsabilidades en todo esto. ¿Quiénes eligen a los que están en el poder político? La ciudadanía. Cuando votemos, veamos, no elijamos por corazoncitos ni por caritas. Elijamos por gente que demuestra capacidad, conocimiento del tema. Cuando vayan en las próximas elecciones, concejales, a hablar de obra pública, pregúntenle en qué parte de sus derechos y obligaciones tienen ellos para construir obra pública. Pregúntenle qué conocen de Puerto Viejo. En el caso de Puerto Viejo, ¿qué conocen de la ciudad? ¿Qué saben de la inversión que hay? ¿Qué saben de las deudas que se tienen? O algo sencillo, ¿qué saben ellos al menos del procedimiento parlamentario, que es lo que mínimo debe saber un concejal? A los alcaldes, ¿qué conocen de la realidad? ¿Qué conocen y qué se comprometen y que hagan público a la final que en cada sector que vaya dejen una plaquita de lo que van a construir, porque ellos dicen que tienen capacidad para hacer eso? Y seamos luego consecuentes y responsables de controlar y vigilar a quienes elegimos en las urnas. Porque lo que más hacemos la ciudadanía es lavarnos las manos y echarle la culpa a los políticos. Y no es necesariamente la culpa de los políticos. También hay mucha gente de la parte privada, gente de empresa, gente de grupos empresariales, que nos mantienen en este caos para hacer de las suyas y ganar, ganar y ganar. Ahí se las dejo. Será hasta un próximo punto de encuentro. Por favor, síganse cuidando, que el COVID sigue más vivo que nunca. Será hasta un próximo punto de encuentro. Buenas noches. Punto de encuentro.